Vamos a continuar con las clases. Ahora vamos a empezar con el tema 3, que son espejos de cociente y amplificadores diferenciales. ¿Ya? Bueno, en estos circuitos también se hace un análisis en continuo y en alterno. ¿Ya? Los espejos de cociente van a ser solamente análisis en continuo. Hay varias propuestas ya que han sido analizadas, estudiados, y vamos a ver algunos de ellos. De los amplificadores diferenciales vamos a ver análisis en alterno. ¿Ya? Entonces, los espejos de cociente, así como su nombre lo indica, es una cociente que se tiene a un lado y que es el reflejo de otra cociente que se tiene en otro lado del circuito, en otra rama. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un primer circuito. Se dice, ¿no?, que esta cociente que está circulando por el transistor 2, entre colector y emisor, es igual o es el espejo de este lado de cociente, que estaría ocasionando la circulación de cociente de este transistor Q1, ¿no es cierto? Esta IR. Esta IR solo tomas igual a esto, porque esto es, ya saben, bastante menor. Estos dos transistores, estos transistores trabajan en la zona de amplificación. Por lo tanto, siempre va a ser, o siempre se va a cumplir, que la cociente colector es bastante mayor con relación a la cociente de base. Es por eso que se hacen algunos conceptos, pero en este caso es bastante pequeño, aunque sea 2 veces y B, prácticamente es igual a esto, ¿no? Ya. Bueno, como todos los autores prácticamente coinciden en que este circuito es para circuitos integrados, dicen, ¿no? Para construcción de circuitos integrados, ¿no? Es lo más óptimo, dicen ahí. ¿Por qué? Es que se tiene que tener otras consideraciones aparte de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo es? Bueno, directamente tendremos que los betas tienen que ser iguales, que son dos transistores, entonces los dos betas tienen que ser iguales. Luego, las tensiones entre colector y emisor también tienen que ser iguales de los dos transistores. Luego, las cocientes de colector 1 y colector 2 también tienen que ser iguales. Y por lo tanto, los betas, digo, las cocientes de base también tienen que ser iguales. Esto fácilmente no se lo puede conseguir y es casi imposible, se dice, en componentes discretos. O sea, nosotros armamos, digamos, el circuito de un protobar, no vamos a poder conseguir estas condiciones, inclusive siendo del mismo código. Por ejemplo, hemos estado manejando el BSA-548 porque es el más fácil de poder encontrar nuestro método. Dos BSA-548 encontramos, entonces fácilmente no vamos a poder encontrar esto así. Claro, van a ser aproximados, pero no van a ser iguales. Entonces, aquí la idea es que se necesita que sean iguales, ¿no?, según los autores. Entonces, por eso se dice es más propenso para la fabricación de circuitos integrados. Pero igual veremos el análisis en continuo de sitio. Entonces son idénticos los transistores. Entonces aquí es encontrar una expresión, ¿no?, de esta cociente en función de esto o demostrar que esta cociente es igual a esta cociente. Bueno, aquí se hacen más, esos más se manejan, no estamos haciendo eso. Ya. Entonces analizamos para la rama izquierda, donde está la resistencia R, tenemos esto. En este caso está alimentando con una fuente de cociente, con una fuente partida, ¿no? Una simétrica, tensión positiva, tensión negativa. Y su tiene que estar por ahí. La diferencia de eso va a ser igual a la tensión en la resistencia R más la tensión base emisor. Más esta tensión base emisor. ¿Por qué? Porque estamos cortocircuitando colector con base, ¿no es cierto? Las bases aquí se están conectando. Aquí hay una resistencia, así esta fuente. Los emisores se conectan así y se une o se conecta a la fuente negativa, ¿no?, al polo negativo de nuestra fuente externa. Estas corrientes son iguales, base 1 y base 2 son iguales. Por la conexión, miren, tensión base emisor 1 y tensión base emisor 2 también van a ser iguales, ¿no? Como estas corrientes son iguales, aquí sería la suma de estos dos veces cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Seguimos admitiendo. Ya que otras consideraciones más, ya creo que es eso. Pues con todo eso vamos a tener esto. Despejamos y vamos a tener esto, ¿no es cierto? Luego, la cociente Y también va a ser la suma de estas cocientes. Esta cociente, esta más esta van a ser, ¿no?
No, aquí está. Bueno, como son igual, bueno, pero directamente hacia B1 y B2 aquí. Luego, bueno, sabemos esto, ¿no? Cociente de colector es beta veces cociente de base. Entonces, cociente de colector 1, beta veces cociente de base 1. Un beta nomás, ¿no? Beta 1, beta 2 igual son. Despejando, bueno, ya conocemos. Y reemplazamos aquí para obtener esto. Tenemos cociente de colector, factorizamos y nos queda esto. Y despejamos IC1 y nos queda esto. Bueno, IC1 hemos dicho que es igual a IC2 y a la vez eso es prácticamente igual a I sub O y es igual a esto, ¿no? Entonces, hemos dicho que esto es igual a esto. Tiene que ser, ¿no? Y aquí podemos darnos cuenta que sí es así, por esta condición. Beta es bastante mayor con relación a 2. 2 sobre beta siempre va a ser 0 o 0.000 tantos, ¿no es cierto? Por lo tanto, I sub O igual a R. Entonces, se demuestra que, digamos que la cociente que está circulando por IC, por este transistor, está. Por este transistor, este IC2, que es igual a IC1, es igual a esta cociente Y, ¿no? ¿Eso qué quiere decir más o menos aquí? Esto tiene que ir a una fuente, ¿cierto? Entonces, en ese punto, conectamos una carga, así. Esta cociente I sub va a circular por aquí. ¿Ya? Digamos que es una resistencia variable, por decir. O cambiamos de valor de resistencia, esta cociente I sub O siempre va a ser la misma. Por decir, aquí conectamos, no sé, uno de 5K, 10K, 1K, así. Esta U siempre va a ser lo mismo. No va a variar. ¿Por qué? Porque esta cociente es el reflejo de esta cociente. Pues el espejo de esta cociente. ¿No es cierto? Y esta cociente, si cambia esta cociente, cambia esta cociente. Pues si cambia esta cociente es porque seguramente esta resistencia estamos como podemos cambiar. Pero si cambiamos esta resistencia aquí, esta cociente y su voz siempre va a ser la misma, igual a esta, ¿no? Entonces también fuentes de cociente constante también lo llamo, como está aquí, ¿no? Una cociente constante, ¿no? Ya, es lo que va a suceder. Ya, el mismo circuito pero utilizando transistores PNP, ¿no? Es el mismo, si se dan cuenta, es el mismo. Entonces, esta I sub O va a ser igual a esta IR, ¿no? Y a la vez va a ser igual a esta IC1, ¿ya? O IC que estamos manejando aquí. Las mismas cocientes de base, los B y B, ¿no? Entonces, haciendo un análisis similar al anterior circuito, tenemos esta expresión, despejamos la cociente que está circulando por la resistencia R, pero sabemos que es igual a esto. Entonces, va a ser mayor a esto y subo igual a R, ¿no? Entonces, la resistencia que podemos conectar de colector no va a ser que esta cociente de colector o esta I subo varía, va a seguir constante, ¿no? Para cualquier carga que se conecte, ¿no? Va a depender de esta cociente y esta cociente depende de esta resistencia R. En base al circuito, un espejo se lo conoce como múltiple, en base al espejo elemental, ¿no? Entonces, la conexión, ya sabemos esto, pero a este lado podemos conectar transistores así de esta manera. En el transistor se puede conectar, estamos conectando solamente 3. Y por su colector tenemos el espejo de cociente que es igual a esto, así, ¿no? Y esta es la representación que suele también manejarse, ¿no? Que nos dice que estas 3 flechas o estos 3 emisores son 3 transistores discretos. Por cada uno de los transistores está circulando una cociente que es espejo de esta IR, ¿no? Y suele dibujarse aquí. Y esta cociente por aquí va a ser
el número de veces de cociente que está circulando por las bases. O sea, de los transistores, 1, 2, 3, 4, 4. Los cocientes de base son iguales. Entonces, que sea así, 4 veces IB, ¿no? Como se pueden conectar N transistores, entonces aquí vamos a tener N veces IB. Eso es esto, N veces IB. ¿No? Esto estamos suponiendo que son N transistores. Y si es estrictamente 4, 4 esto. Luego analizamos, como en los anteriores casos, esta menos esta va a ser igual a esta tensión menos tensión base emisor de Q1. Pero base emisor son iguales, ¿no? Pues está manejando así. Despejamos la cociente que está circulando por la resistencia R y llegamos aquí. Cociente de base es veces esa IC sobre beta. El beta es el mismo para todos los transistores. Entonces aquí despejamos IC, llegamos a esta expresión, ¿no? Entonces, I sub O va a depender de esto. Aquí ya, digamos, si es estrictamente, si digamos son 200 transistores, por decir, esto ya va a ser 1, entonces esto va a ser la mitad de esto, ya no se va a cumplir, ¿no? Que esto es estrictamente igual a esto. Entonces tiene también un límite, ¿no? Tampoco está en decir n veces así. Ya, luego, otro circuito, denominado mejorado, con 3 transistores, 3 BJTs, ¿no? Y es la conexión. 2 transistores están conectados por las bases así, y tenemos un transistor que está conectado así. Base hacia el colector de Q1, emisor hacia la conexión de las bases de los transistores Q1 y Q2. El colector de Q3 hacia la fuente. Y entre la fuente y la base de Q3, nuestra resistencia. Ya aquí entonces también esta I sub O es el espejo de esta hiera, o es igual a esta hiera. Estos dos corrientes son iguales porque estos dos transistores también son iguales. El Q3 no necesariamente es igual a estos. ¿Ya? Pero aquí emisor va a ser 2 veces IB2, pero sí, IB3 va a ser, no siempre va a ser igual a estos, ¿no? Tensión base emisor 3 tiene su valor. Pero tensiones base emisor del transistor 1 y del transistor 2 van a ser iguales, por la conexión sobre todo. La cociente que está circulando por la resistencia R, cociente de colector de esta. Ya. Entonces es ver una expresión de esta cociente de I sub O, que es igual. La diferencia de tensión de la fuente de alimentación va a ser igual a la tensión que puede existir en la resistencia R, más la tensión base emisor del transistor 3, más la tensión base emisor, ya sea de 1 o del transistor 2. Esta tensión, más esta tensión, más esta tensión. Despejamos R y tenemos eso. También del circuito podemos ver, ¿no?, que la cociente que está circulando por la resistencia R va a ser la cociente del colector del transistor 1, más la cociente de base por el transistor 3, ¿no? Y estrictamente la cociente de base del transistor 3 va a ser esto, ¿no? 2 veces IB. La suma de las cocientes del transistor 1 más transistor 2. Ya. Del circuito podemos ver eso. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Allá, IB, a la vez es IC sobre B, ¿no? De los transistores de abajo. Luego, esto es IC, despegamos y tenemos esto, ¿no? Entonces, IC es igual a I sub O, o I sub O es igual a IC, ¿no? Esto es igual a esto. Ya, ahora, y aquí ahora esto a la vez va a ser igual a esta Y. ¿Por qué? Porque mira, esta expresión prácticamente siempre va a ser 0, 0.000, ¿no ve? Entonces prácticamente 0, por lo tanto I sub O va a ser igual a I sub R. Ya.
Entonces, va a depender de este valor esta cociente, ¿no? Y este valor va a depender de la resistencia que le conectemos entre colector del transistor 1, base, ¿no? Base, bueno, base está igual a colector, y la fuente. Entonces, cualquier carga que conectemos hacia el transistor 2, en esta parte, esta cociente siempre va a ser igual. No va a depender de esto. Esto va a depender de esta cociente. Y esta cociente depende de la resistencia, ¿no? Ya. En base al circuito, en base al espejo mejorado, denominado espejo múltiple, ¿ya? Similar al elemental. Esta parte conectamos en este caso estamos con PNPs, ¿ya? Y aquí tenemos, bueno, estos son y su voz, ¿no? Y yo no puedo corregir hasta ahora. Estos betas iguales, este otro beta, esta cociente es n veces cocientes de base, en este caso son 4 veces cocientes de base. Y la expresión, bueno, haciendo un análisis similar como se ha hecho en el anterior circuito, vamos a llegar a esto, ¿no? Entonces aquí tampoco va a ser tan n veces, ¿no? Pero estos siempre van a ser grandes, al menos multiplicándose, porque son números grandes. 200 promedios son, ¿no? Transistores de señal estamos hablando, por si acaso aquí. Son transistores de señal. Ya. Otro circuito con 3 BJTs, esto, SNPNs, son 6. Llamado también espejo Wilson, o mejorado Wilson. Ya, es ese. Las conexiones son así. Q1, Q3 por las bases y a la vez Q3 cortocircuitado su colector y su base. Hacia el lado de Q3 de colector se conecta el emisor de Q2 y de base de Q2 conectamos hacia ese extremo de la resistencia R y colector del transistor 1. El otro extremo de R conectamos a fuente. Esta corriente que tiene que estar circulando por IC2 es espejo de este lado. Y eso vamos a verlo también, que se supone una fuente, ¿no? Entonces, cualquier resistencia que conectamos aquí, esta corriente se va a mantener, ¿no? Ya lo veremos. Tenemos que la cociente de emisor del transistor 2 es la suma de 3 cocientes, IC3, IB3 y IB1. Aquí está. Esto más esto, ¿no? Esto sí, está bien. Esta cociente, ¿no? Entonces, las cocientes de base son iguales a estas, ¿no? Cociente de colector sobre beta. Este beta es la misma para los dos. Bueno, aquí estamos factorizando IC3 y tenemos esto, ¿no? No está así. Y aquí hay una condición, IC1 igual a IC3, por esto está así. ¿Dónde está? IC1 igual a IC3. Esta cociente igual a esto. Ya. Bueno, así de analiza también así ya. Después aquí. Y aquí esto más factorizamos y llegamos a esto, ¿no? También vemos que la cociente Y2 va a ser a IC2 más IB2. IC2 más IB2. Esta IB2 más IC2. Esta. De aquí factorizamos IC2. Esto es beta sobre, cociente de colector sobre beta, ¿no es cierto? Factorizamos IC2 y tenemos esto. Este IC2 en 3.7. No, el 3.33, ¿no? Esta I2 aquí. Esto aquí. Y llegamos aquí así. Hacemos algunas operaciones y llegamos a esto. No. También del circuito. Bueno, aquí estamos desplegando 17, ¿no? Y vamos a llegar a esto. A ver si ves esto.
la cociente del colector 1, del transistor 1, va a ser a la diferencia de la resistencia, digo, de la cociente que está circulando por la resistencia R, menos la cociente de base 2. Y C1. Este. Y R menos este, ¿no? Así está. Entonces empezamos por cociente del colector IB2, así. Ya, luego. 19,329 es igual a con 340, con 342 y se tiene esta expresión. De aquí, bueno, IC1 igual a IC3, y al final va a ser esto igual a esto, y esto va a ser igual a esto. Ahora aquí despejamos R. Bueno, es un proceso, ¿no es cierto? Pero creo que está paso por paso. Y a la final vamos a tener realizando operaciones aquí. Tenemos esto, y despejando, no, de aquí IC2 tenemos esto. Bueno, del circuito vemos que O es igual a esto, ¿no? O sea, del transistor 2, aquí está. Esta cociente es I sub O. ¿Dónde estamos? Ahí está. Entonces, este espejo. Y depende de esto, el espejo. Prácticamente de la cociente que está circulando por la resistencia R. Miren, esto. Todo esto sobre esto siempre va a ser 0 o 0.00 tantos. Por lo tanto, esto va a ser igual a R, ¿no? Son betas que en la zona de amplificación de los transistores son grandes, ¿no? Promedio 200, ¿no es cierto? Entonces, esa expresión siempre se va a hacer prácticamente 0. ¿Ya? Otro circuito, denominado logarítmico o Whittler. Un segundito, la fuente. Ya, continuamos, hemos conectado la fuente. Entonces decíamos otro circuito de espejo, denominado logarítmico o Whittler, ¿ya? Y la conexión es así. 2 transistores conectados por la base. Los emisores ya ahora ya no están conectados directamente, sino a través de esta resistencia R y luego a la fuente, ¿ya? Colector base de Q1 conectado así o cortocircuitado. Y tenemos una resistencia aquí, esto es similar al espejo elemental, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, pero esta resistencia no estamos aumentando aquí. Por lo tanto, tensión base emisor no van a ser iguales de dos transistores por esta situación. ¿Ya? De aquí claramente vamos a ver tensión base emisor 1 va a ser a la suma de tensión base emisor 2 más la tensión en la resistencia R. ¿Ya? Entonces aquí como en los anteriores casos decíamos y subo prácticamente es igual a esto, y aquí no necesariamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver esa situación. Pero estas cocientes sí van a ser iguales, ¿no? Ya es la suma, es 2 veces I de aquí. Después aquí otra consideración tomamos. Entre base emisor, la correspondencia de la cociente de base y la tensión base emisor no es lineal, ¿no? Obedece, digamos, a esta curva. En este codo es el 0,6, 0,7, ¿no?
Por lo tanto, este cociente de base también se lo puede expresar de esta manera, ¿no? Tensión base emisor sobre esto es tensión térmica, ¿no? Es tensión térmica, el 25 milivolts, ¿no? Es un valor empírico tomado a nivel del mar a 25 grados centígrados, ¿ya? Esto es la corriente inversa de esa juntura, ¿no? Que el fabricante nos puede proporcionar a través de las hojas técnicas, ¿ya? Ya, luego sabemos esto. Entonces, de esta figura, la corriente de colector tendría que ser esto, beta B y B. Esta IB es esto, ¿no es cierto? Eso está haciendo notar aquí. Esta corriente inversa, ¿no? Esta I sub O. Ya, aquí. Esto es una constante práctica, o esto. Es lo que están diciendo aquí. Esto es una constante, ¿no? Prácticamente. No siempre es así, ¿no? Es una especie de pendiente esto, ¿no? La corriente inversa. Si bien trabaja en la sonda de amplificación, pero tiene su variación de acuerdo a cómo varía la corriente de colector, corriente de base, ¿no? Entonces, pero si, como son constantes, esto va a ser igual, podemos hacer igual esto, y ese. Estos dos y ese. Entonces, vamos a tener esta y C igual a esto. Es una constante, beta por corriente inversa. Esto varía, ¿no? Ya. Esto sí es constante. Ahora, en el circuito, la corriente colector 1, aplicando esta expresión, tendríamos esto. Base 1, tensión base 1. Esto es constante. Este y ese para los dos, sí. Porque es beta por, entonces sí, beta y sub O. Esta corriente, como los dos transistores son iguales, la corriente inversa va a ser igual. Y el beta también son iguales, ¿no? Ya, entonces estamos, más corriente de colector tendríamos esto. Despejamos tensión base emisora así, logaritmizando y todo, llegamos aquí. La corriente por el transistor 2 de colector, el IC2, también va a ser igual a esto. Despejamos tensión base emisor y vamos a llegar a esto. Luego, bueno, esta corriente del primer transistor del lado izquierdo prácticamente va a ser igual a R, ¿no? Porque corriente de colector, como trabaja en la zona de amplificación, siempre va a ser mayor a la corriente de base. Por lo tanto, vamos a tener esto. Y en el otro lado, en el transistor 2, IC2, nosotros va a ser esto, ¿no? O sea, aquí. IC2 siempre va a ser para nosotros igual a IC2, pero aquí es diferente, ¿no? Es con IC1, pero IC2 va a ser igual a esto. Y este IC1 prácticamente igual a esto, porque esto siempre va a ser mayor a esto, aunque sea 2 veces, ¿no? Eso se está mencionando aquí. Luego, estamos empezando esta expresión, este IC1 y esto, en estas expresiones, o sea, aquí, en las cocientes. ¿Dónde está? Aquí. Y aquí es, ¿no? Sí. IC1, esto es IR. IC2, IO. Aquí está. Ya, después, bueno. La tensión en R va a ser la diferencia de tensión base emisor 1 menos tensión base emisor 2. O tensión base emisor 1 va a ser la tensión R más tensión base emisor 2. O sea, aquí. Esta tensión es la suma de esta más esta. De ahí despejamos U sub R y vamos a tener la diferencia de esto menos esto. Aquí está. Luego reemplazamos estas expresiones aquí. Y llegamos aquí. Por propiedades de logaritmos, y ese se van a ir. Y vamos a tener IR sobre I sub O. ¿No? Y esta U sub R va a ser AR por I sub O. O sea, esto. Es I sub O, prácticamente lo mismo que esto. Y la tensión aquí, R por esta I sub O.
Esto. Entonces, de ahí despejamos, ¿dónde estamos? Aquí. Y subo. Despejamos y subo y tenemos la cociente llamada espejo de I sub R. ¿No es cierto? Entonces, esta cociente va a ser, bueno, va a depender, en este caso, de Y, ¿no? De este cociente Y, que no necesariamente va a ser igual a esto, porque si fuera esto sería 1, ¿no? Entonces, despejamos de esto y tenemos el espejo de cociente. Bueno, aquí tiene cierta complicación, ¿no? Porque fácilmente no se puede despejar I sub O, ¿no? Tenemos que utilizar algún método numérico, ¿no? El más cercano es el método de tanteo, ¿no es cierto? Damos un valor a otro y empezamos a tantear hasta que se igualen las dos expresiones, sea esta u otra, ¿no? Que tiene que salir de esto mismo, ¿no? De esa manera encontramos la cociente espejo, la denominada cociente espejo, ¿ya? Entonces, esa cociente al final es esta, que está aquí, y se va a mantener constante pese a que podamos conectar cualquier valor de carga entre colector y la fuente que puede existir por aquí. Siempre va a ser constante, ¿no? De acuerdo a esto, así despejando inclusive, va a depender de esta Y, bueno, de este logaritmo más va a depender y de aunque es constante, ¿no es cierto? Entonces va a depender de esta resistencia Y también. Ya. Ya, esos son, digamos, algunos circuitos de espectro de corriente, puede haber más, con BJTs. ¿Ya? Entonces vamos a ver uno o dos circuitos más con MOSFET y después vamos a entrar al amplificador diferencial. Pero quedaremos aquí, continuamos la siguiente clase. Ya, tal vez alguna aclaración. Todos se han dormido. Inge, sobre el examen es hasta el tema 2, ¿verdad? Sí, 1 y 2. Ah, ya, gracias, Inge. Ya. ¿Cuándo es nuestro examen? 8 de septiembre. El otro semanas, ¿no? El otro jueves. Sí, 8. ingeniero. Hoy son las primeras. Ya. Disculpe, Inge, ¿puede volver a mandar la fecha al grupo para tenerlo ahí? No, hemos quedado siempre ¿cómo es? En una clase síncrona. Claro, claro, sí, entiendo, pero digo, si es que lo puede mandar al grupo, es que se escucha muy entrecortado y yo no pude asistir el martes. Ay, qué lo veo. Ya, les voy a mandar. Después, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Están pasando alguna clase presencial ustedes o alguien? Por No, el momento no, ingeniero. porque la facultad veo lleno, cuando voy. Por ejemplo, Inge Aliendro hoy día nos dijo que nos iba a dar un comunicado si es que en caso íbamos a volver a presencial. Si iba a hacer Ya, algo así, nos estaba diciendo, ingeniero. De sí, digital con nada raro, Enrique creo que, Guzmán estamos pasando presencial hoy día. perdón, puedes repetirme. Bueno, nada raro que la siguiente semana pasemos presencial, sea nada raro, pero esperaremos que pasen estos días. Lo que sí es laboratorio vamos a hacer presencial, ¿ya? Entonces les decía, no, conmigo tal vez el día martes, todavía no, solo nosotros. Tengo alguna urgencia, digamos, cumplir la primera hora. Pero si es que es presencial, entonces a partir de me van a esperar por lo menos una media hora o 45 minutitos y vamos a hacer algo. Como todo va a ser presencial, no va a haber mucho problema. 10:30 van a alcanzar nomás sus clases. Pero les voy a avisar por el grupo, ya para el laboratorio. Si es que hay todavía virtuales, entonces la siguiente semana, vamos a ver, vas a tratar también a proponer otro laboratorio. Pero desde la otra semana
estaríamos hablando que ¿qué fecha es? 13, creo. Sí, vamos a pasar presencial. Con los demás cursos o paralelos vamos a pasar desde la siguiente semana. Solo con ustedes nomás por detallito del horario. Ya, pero les aviso por el grupo. Más bien hay grupo ahora ya. Para eso nos sirve el grupo también. Listo, entonces quedaremos aquí. Vamos a continuar la siguiente clase con los MOSFETs y amplificador diferencial. Después vamos a entrar a los amplificadores de potencia. Los amplificadores de potencia, el tratamiento es más con análisis en potencia, lo que llaman eso. Ya, son una etapa de salida para todo sistema de amplificación, todo tratamiento de audio, digamos, ¿no? Una etapa anterior, digamos, tratamiento de audio con amplificadores de señal, por decir, y eso para escuchar tiene que ir a una etapa de amplificación de potencia, luego a los parlantes, ¿sí? Ya. Ya. Entonces, la siguiente clase continuamos, quedaremos aquí. Hasta el martes. Inge, una consulta. ¿El laboratorio de hoy día hasta qué hora es? Disculpe. Hoy día tienen que entregarme, ¿no? Sí, ingeniero, y la hora no nos dijo. Sí, que sea a las 8 de la noche. Creo que 9 les he dicho, pero 8 a las 9, 20. ingeniero. Sí, pero a las adelantaremos. O quieren retrasar media hora, a las 21:30. Es que tengo que recoger en los laboratorios de electrónica 1 a las 9. Y eso más artitos, hay que estar más atentos con ellos. Entonces, con ustedes o adelantamos a las 8 o retrasamos a las 9:30. ¿Qué dice? Bien que me recuerdo. A las 9:30, por favor, 9:30. ingeniero. Sí, No habían hecho, ¿no? Si 100 están queriendo hacer, se han hecho pescar. ¿Listo? 9:30. Sí, ya esté Muchas solo, gracias. ya lo voy a bajar y después les espero a ustedes. Listo, entonces 9:30, por favor, laboratorio, ya a mi número, inbox nomás, ¿ya? Para que no se pirateen entre ustedes. Además de eso, no se congestiona, no se satura WhatsApp, ¿no ven? 9:30 en punto, todos pueden enviar y no se va a saturar. ¿Ya? Listo.